Permiso, Presidenta. A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, vengo ante esta soberanía a presentar la minuta del proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es importante recordar que el objeto de la minuta que analizamos el día de hoy en este pleno es adicionar un segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que no podrán ser creados ni subsistir los fondos o fideicomisos que no encuentren fundamento en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el mismo sentido es que se proponen 5 artículos transitorios para hacer efectiva la aplicación del decreto. Estas comisiones unidas coincidimos con nuestra colegisladora en realizar la adición de un párrafo segundo del artículo 224 de referencia con la finalidad de salvaguardar la integridad en el manejo de administración de recursos públicos de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Federal. Queremos resaltar que de esta forma, la creación que se haya realizado en el pasado por el Poder Judicial de la Federación de algún fideicomiso o fondo no cuenta con la suficiente base legal para haberlo realizado, ya que, como lo sabemos, a partir de la expedición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 30 de marzo del 2006, es que encontraron cierto fundamento jurídico en los artículos 9 y 12. Sin embargo, 7 de los 14 fideicomisos fueron creados antes de ese año, por motivo por el cual el fundamento jurídico por el que se crearon resulta endeble. Además, con la eventual entrada en vigor de este decreto, se concretará la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que actualmente tiene el Poder Judicial de la Federación, los que están distribuidos de la siguiente manera: 6 en el Consejo de la Judicatura Federal, 6 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 2 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es con información hasta el segundo trimestre del 2023, y estos fondos contaban con un patrimonio total de aproximadamente 21.500 millones de pesos. En esta comisión, en este dictamen a la minuta, los integrantes de las comisiones dictaminadoras nos dimos a la tarea de hacer una amplia referencia a que argumentos tendientes a garantizar el respeto irrestricto a los derechos laborales de las y de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ya que los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos de vital importancia que los derechos laborales no sufran perjuicio o menoscabo alguno por la entrada en vigor del proyecto del decreto remitido por la colegisladora. Queremos por eso, de esta manera, en el cuerpo del dictamen queda manifiesta nuestra intención de no afectar bajo ningún término algún derecho laboral adquirido sobre pretexto de los fideicomisos o fondos que como consecuencia de la entrada en vigor del decreto se extinguirán. Quiero comentar que hace muchos años, hace algunos años, el que fue presidente del Tribunal de Justicia de Zacatecas, el licenciado Felipe Borrego, fue secretario técnico del Consejo de la Judicatura y después fue consejero de la Judicatura Federal. Y a él le tocó hacer un estudio sobre la situación que mantenía el Poder Judicial de la Federación, donde se vio el enorme problema que tienen en la Corte de corrupción y de nepotismo, de manejo poco transparente y oscuro de los recursos que maneja la Corte. Y ante este estudio que se presentó al Consejo de la Judicatura, nunca se hizo nada. Hoy, ante las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, se ha señalado que estos 15,000 millones de pesos que en ellos se acumulan no se utilizan de manera nada regular posible. También se plantea que prácticamente los fondos se mantienen inamovibles y se incrementa año con año su presupuesto, pues las prestaciones que ahora buscan defender los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se cubrían con gasto corriente, es decir, con los recursos que se le asignaban en el presupuesto anual desde el gobierno, porque aparecían en el ramo, en el capítulo 1000, lo que tiene que ver sobre salarios y prestaciones para los trabajadores. Por eso es importante hoy que en este esfuerzo que se está haciendo por la transparencia y por la austeridad,
y para acabar con el manejo discrecional y oscuro, que estos fideicomisos se devuelvan a la tesorería de la Federación para que se usen para resolver los problemas fundamentales que tiene el país. Quiero comentar también que prácticamente estos fideicomisos se armaron con sus ejercicios o economías. Concluya. Que se fueron ejecutando, que se fueron llevando año con año. El presupuesto, la ley de presupuesto es muy clara, el presupuesto es anual y el recurso que no se utilice por un poder o por una área administrativa encargada de la ejecución de esos recursos se tienen que devolver a la tesorería de la Federación. El presupuesto es anual y los subejercicios o economías que se generen se tienen que regresar y no se pueden meter a fideicomisos para uso particular o uso discrecional para un sector. Para eso está el presupuesto anual, para eso está el capítulo 1000 y los capítulos que deben de garantizar los derechos de los trabajadores, su salario y sus prestaciones debidas. Por eso planteamos que es correcto que se desaparezcan estos fideicomisos. Concluya, y así como estamos por favor, sujetos, senador. el resto de la Administración Pública Federal, tanto los representantes populares como las áreas administrativas del Ejecutivo Federal, deba estar también la Corte sujeta a Concluya. la ley de austeridad y la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Por eso estamos de acuerdo y convocamos a todos los senadores a apoyar este decreto. Muchas gracias. Gracias, senador.